alegría recibir aquí en la cabina a una de las escritoras pues más importantes y prolijas que hay en nuestros tiempos, Julia Navarro, que nos viene a presentar su nueva novela Tú no matarás. Después de pues éxitos que han precedido a Tú no matarás y que han mantenido a todos tus lectores absolutamente absortos y absolutamente devotos de tu escritura, Julia, pues ahora vienes con esta nueva novela. Tú no matarás. Que bueno, por supuesto decirlo en un país como México parece un sueño guajiro, ¿no? Y no un mandamiento, sino un deseo profundo que nos encantaría que se pudiera decretar a manera de aspiración, de deseo concretado, pero esta novela nos cuenta otra historia de otro momento en donde la violencia también estuvo y muy presente, pues no en esta tierra, en la tuya, pero cuéntanos de esta tu nueva novela, sí. Julia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este espacio de radio y poder compartirlo con tus oyentes. Pues Tú no matarás es una novela que comienza en la España de la Guerra Civil española, y es lo que le dice un padre a su hijo cuando en los primeros días de la guerra ese hijo decide irse al frente. Ellos son republicanos, luchan por la causa de la República, y el hijo, que es muy jovencito, decide que él va a luchar en contra de los fascistas y que se va a ir al frente. Y cuando regresa, su padre le reconviene, le dice: mira, no quiero que vuelvas al frente, no quiero que mates, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si quita la vida a otro hombre. Así que, hijo mío, tú no matarás. De ahí viene el título del libro. Tú y yo, Julia, por supuesto, no hemos matado a nadie, entonces no sabemos lo que eso pueda implicar en la vida de nadie. Lo podemos imaginar porque un poco a eso nos dedicamos desde distintos frentes, tú desde la literatura, yo desde la narración de estas terribles noticias, no nada más en México, en el mundo. No hemos matado a nadie, pero lo podemos imaginar en un acto no nada más no quiero decir empatía, porque no necesariamente lo es siempre, porque las circunstancias en las que alguien puede quitarle la vida a otro ser humano pueden variar muchísimo, desde la legítima defensa hasta los peores actos sádicos, ¿no? Y hacer sufrir al ser humano, al otro, ¿no? O a la otra. Pero lo cierto es que en efecto esto que nos dices ahora, seguramente si todas las madres y todos los padres del mundo se sentaran frente a sus hijos y frente a sus hijas, pero sobre todo frente a sus hijos, que son generalmente quienes ultiman la vida de otros, se sentaran y les dijeran: no mates nunca, quizá hoy tendríamos otro planeta, ¿no? Seguramente en esta novela ese padre lo que le quiere evitar a su hijo es lo que él cree que va a ser un sufrimiento que arrastrará toda la vida, y así es. La historia que yo cuento es la de un joven que se termina convirtiendo en un hombre, pero que nunca se perdonará a sí mismo el no haber seguido los consejos de su padre. Tú no matarás es una novela sobre la conciencia, y el peso de la conciencia es algo que a todos se nos va a hacer presente un día u otro, con todo lo que es la vida, ¿no? La conciencia es una compañera ingrata, es un espejo en el que tarde o temprano todos nos terminamos asomando, aunque no queramos. Qué importante y qué urgente novela, porque más allá de que se sitúe, que además no solo no está de más conocer ese periodo histórico de Europa, de España en particular, la madre tierra, porque también de ahí venimos todos, y no me refiero nada más a los mexicanos o a los latinos, ¿no? Que siempre, ¿no? Pues nos referimos a España como la madre tierra, ¿no? Pues también es parte nuestra, al menos corre su ADN también parcialmente por nuestras venas, pero lo cierto es que en efecto estos temas pareciera que no se están abordando hoy en día, porque no están en la charola de lo que
a la gente le parece o le resulta cómodo saber y tener a mano. Pero lo cierto es que, en efecto, qué importante hablar de la conciencia en nuestros días. Es una novela urgente, Julia. Yo creo que es importante. A mí lo que me interesa cuando escribo una novela, todas mis novelas, lo que intento es indagar sobre el alma, sobre esas partes recónditas del ser humano, sobre los claroscuros del ser humano. Intento entender el porqué de las cosas, el porqué de las cosas que hacemos, que hacemos los seres humanos. Intento meterme en la piel de los otros para contar mis historias, pero siempre mi objetivo es hacer ese viaje a la parte más profunda y a veces llena de claroscuros que todos llevamos dentro. Además, en un momento histórico que se vivió en España, que vaya, no hay que guardar siempre las debidas proporciones y las distancias históricas, pero lo cierto es que el mundo hoy en día vuelve a estar por momentos, ¿no? Al menos en la rayita, ¿no? En la rayita de asomarse a esos otros abismos políticos y sociales que precedieron la guerra civil en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, en estos momentos... En Estados Unidos, perdóname, en España. Bueno, en Europa, esta novela trata sobre la guerra civil en España, pero también trata sobre la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, sobre lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Y los dos son acontecimientos que no son acontecimientos locales. La Guerra Civil Española tuvo un efecto en toda una generación. Fue una guerra a la que acudió gente de todas partes del mundo, unos a luchar en un lado, otros a combatir en otro, pero fue una guerra con un toque de globalidad. Hoy lo llamaríamos globalidad. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo, claro. Fue una guerra que marcó a la historia del mundo y todavía tiene consecuencias. Y mira, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, el auge de los populismos, el auge de los nacionalismos malentendidos, el nativismo, es como un déjà vu, ¿no? Eso es lo que pasó en Europa a finales de los años 30, ese nacionalismo excluyente, ese nacionalismo que quiere cerrar las puertas, que ese nacionalismo xenófobo, los populismos provocaron la desolación de Europa y tuvo su efecto en el resto del mundo. Bueno, pues hoy estamos viendo cómo están llegando al poder personas con idearios muy parecidos a los que destrozaron la Europa del siglo XX. Tú que conoces también la historia, que además tienes una forma magistral de contarla siempre, Julia, con tu pluma, que es una delicia siempre, ¿tú nos recomendarías, digamos, a la gente más joven o que quizá no ha tenido la curiosidad de asomarse a todo lo que pasó en el siglo XX, en ese periodo histórico que precedió, digamos, al surgimiento y fortalecimiento de estos regímenes atroces, dolorosísimos, destructivos, a decir basta? ¿Qué le recomendarías a todos, además de leer, porque la lectura siempre es la principal arma para defenderse, qué le recomendarías a estas generaciones que, digamos, ni por curiosidad se han asomado a entender qué es lo que estaba pasando en ese momento histórico? Bueno, yo creo que para entender el presente hay que conocer el pasado. Entonces, a las nuevas generaciones, por su propio interés, para que entiendan en qué mundo viven y cuáles son las claves del mundo que viven, tienen que mirar hacia atrás, tienen que conocer a la historia. Todos tenemos que saber de dónde venimos, todos tenemos que entender que somos lo que somos por lo que otros fueron, por lo que otros hicieron. Entonces me parece que el conocimiento de la historia es lo que nos hace, además, lo que nos ayuda a ser ciudadanos críticos para poder analizar la realidad y para poder discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene de esa realidad. Yo creo que el conocimiento de la historia es obligado para los jóvenes en su propio beneficio, no en beneficio
de las generaciones pasadas, Claro. sino en su propio beneficio. Julia, ¿cuándo decidiste escribir Tú no matarás? Porque has venido de una trayectoria, mira, acá en Twitter te mandan muchos saludos y tienes muchos fans, lectores que han seguido tu trayectoria. ¿En qué momento decidiste escribir esta novela y por qué? Esa novela empecé a escribirla en el 2013, porque yo quería hacer una reflexión sobre el peso de la conciencia. Antes lo decía, la conciencia es una compañera ingrata que nos acompaña, que por mucho que intentemos callarla, siempre termina aflorando y siempre nos obliga a mirarnos en ella como si A fuera unos un más y a espejo. otros menos, ¿no? Bueno, pero la conciencia depende, pero a todos nos acompaña y a todos un día nos pasa revista y yo creo que bueno, hay personas que cometen atrocidades, pero también hay otras personas que no cometen atrocidades y sin embargo pues no están satisfechas con lo que han hecho con su vida, ¿no? Piensan, pues quizá tendría que haber hecho esto, quizá esta persona que en aquel momento me necesitaba no la tendí la mano, quizá es decir, yo creo que la perfección no existe, la perfección en el ser humano no existe, Claro. y que Sería todos aburrido, ¿no? Además. y que todos tenemos cosas que podríamos haber hecho mejor. Y yo quería escribir sobre eso, sobre el peso de la conciencia, y así nació Tú no matarás, con esa frase de un padre que le dice a un hijo que no mate, ese hijo mata y ese hijo va a tener para siempre aquel recuerdo de aquellas palabras de su padre. Oye, ya lo presentaste el día de hoy, estuviste en Gandhi de las Lomas. ¿Tienes en estos días programada otra presentación o ya? No, ya... no, pero estoy en México, pues estaré con otros autores, estaré con libreros, estaré con distintos medios de comunicación, pero bueno, hoy fue muy hermoso el encuentro en las Lomas y me emocionó especialmente una mujer joven que se acercó a mí para decirme porque esta novela también trata del exilio. El exilio Claro, de tantos claro. españoles que muchos de ellos fueron acogidos generosamente por México. Y ella vino a decirme, mire, mis abuelos tuvieron que salir de España durante la Guerra Civil, vinieron a México, aquí se hicieron una vida, aquí nacieron mis padres y aquí he nacido yo. Y bueno, esta novela que trata también sobre el exilio, es la historia de 3 jóvenes que se van al exilio, a mí me emocionó especialmente tocar con la mano casi que esas historias que a veces novelamos son historias Son de carne y hueso, que han existido en realidad. Por claro. supuesto, son de carne y hueso. No serán los mismos nombres y No, no serán por las supuesto. mismas historias, pero sí es el mismo sentimiento. Y qué maravilla, Julia Navarro, Tú no matarás. Plaza y Janés está disponible en, por supuesto, papel y también en formato electrónico. Es decir, yo siempre las compro en las dos presentaciones. Porque este es para el día y este es para la noche. Para que no te divorcien, ¿no? Te pones a leer en tu gadget, en tu iPad o en tu Kindle o lo que sea. Pero es una maravilla. Julia Navarro, Tú no matarás, ya está disponible en todos lados. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti, y qué placer y qué honor poder conocerte y platicar contigo. Muchas gracias. Voy a la